nosotros como funcionarios electos por el pueblo, de alguna manera tenemos la posibilidad o no de actualizar las ideas, las cosas que de alguna manera nos proponemos de un lugar determinado y a ver si vamos o no avanzando. Siempre debato fuertemente en distintos momentos, en distintos lugares, cuál es verdaderamente la función, desde qué lugar, cuáles son las jurisdicciones, cuáles son las responsabilidades concretas, ¿no? Porque pedidos recibimos infinita cantidad de pedidos. Ahora, porque son particulares, no, nosotros no podemos atender. Nosotros estamos claramente insertos en un proceso muy importante a partir del año 94, la última reforma de la Constitución Nacional, donde hay muchas situaciones de la realidad común que tiene el mundo, por ejemplo el derecho ambiental, que de alguna manera fue incorporado, al igual que las distintas figuras que tiene, o de tercera generación, una cosa así, ¿no? Doctor Quevedo, buen día, ¿cómo está? Derecho de tercera generación, ¿no? Sí, obviamente los derechos de primera generación son aquellos derechos que se conquistaron desde la Revolución Francesa para acá, son los derechos políticos. Los derechos sociales fueron los de la segunda generación, tuvo como mayor bandera el reconocimiento que tuvo en la Constitución mexicana de principios del siglo XX, y los derechos de tercera generación ya son los derechos que llamamos ambientales, ¿no? Y también estamos viendo que hay derechos humanos, también. Son todos derechos humanos, digamos, ¿no? Claro. Y hasta derechos de cuarta generación que ya no solamente implican a las personas humanas, sino también implican, en este caso, personas que no son no humanas. Así que tenemos ya como 4 generaciones de derechos reconocidos. Bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente esta línea, y en realidad es esa la línea en la que nosotros estamos, ese es el camino que estamos transitando. Por eso van a entender muchas veces cuando nosotros hablamos de tratados, de convenciones, decimos, bueno, pero hay un derecho internacional, hay un tratado internacional, por ejemplo, la ley de adultos mayores. Por eso determina. Ahora, no es una cuestión que nosotros de alguna manera la especificamos y decimos, vamos a trabajar porque es algo que tenemos que hacer, algo. No, eso está explícitamente enumerado dentro del articulado de los atributos que tiene el defensor del pueblo, el inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal del artículo 222. Trabajamos fuertemente para poder en relieve, digamos, estas cuestiones que de alguna manera hay que contextualizarlo en la realidad actual. ¿Es así o no? Buen día, contadora Patricia Figueredo. Buen día, defensor. Ella tiene un espacio acá que hemos creado, que es importante, que es la sala del adulto mayor, ¿no? Sí, que dentro de un ratito vamos a estar teniendo... Dejo esta entrada de alguna manera para poder charlar con algún defensor del país. En este caso vamos a tener específicamente a una defensora del pueblo de la ciudad, del municipio de Bariloche, perdón, ¿municipio dije bien? Sí, municipio de Bariloche, de Río Negro, la doctora Oñate Beatriz. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, defensora? Nublado, pero bueno, con la esperanza aparentemente de un aumento de temperatura superior a 24 grados para la tarde, digamos. Cosa que sé que ustedes no están en esa situación, ¿no? No, muy por el contrario, acá estamos con temperaturas bajo cero, de hecho las calles están un poco congeladas, las calles que no son de asfalto, de tierra, están un poco complicadas, características que está tenido, así que sí, estamos con mucha nieve. Una zona bastante afectada por el coronavirus, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Estamos con la Autoridad Sanitaria de Nación, ha vuelto a poner dentro del estándar de circulación comunitaria. Esto quiere decir que no las prevenciones y todos los protocolos que corresponden con ello, porque llega un punto donde se tiene que manejar un delicado equilibrio entre sostener la salud y algunas actividades que ya se han empezado a reactivar, que tengan un feel. Bueno, las autoridades sanitarias y todas las autoridades están estamos permanentemente trabajando en lo que es la difusión de las medidas preventivas para que esto también se sostenga y podamos salir entre todos con los menores efectos posibles. Así que bueno, esa es nuestra función en términos generales en la ciudad. Siempre con la mirada del defensor del pueblo, la defensora del pueblo en este caso, a mí me interesa siempre destacar o no, a ver cómo se comporta el ciudadano frente a esta realidad.
y la conciencia que va a tomar, la importancia que tiene que quedarse en casa, tomar conciencia de que esto es un problema que no se lo soluciona rápidamente, que todavía está en cernes, digamos, o en ciernes, como quien dice, la posibilidad de pensar una solución, porque hay proyectos, digamos, en el mundo entero, a ver quién llega más rápido a una vacuna, pero hasta que eso suceda pasa mucho tiempo. Entonces siempre es importante saber qué está pasando en materia de conducta social, ¿no? Cómo toma en este momento el rionegrino. La verdad que ha tenido una conducta destacada en este sentido de mucho compromiso. Realmente hay que felicitar porque ha sido un enorme esfuerzo. Desde el primer momento, recuerdo desde el 20 de marzo, a nosotros en la Defensoría que nos comenzaron a llamar las personas por diferentes situaciones que tenían que ver justamente esto, buscando cómo darle respuesta a las vecinas y a los vecinos que tenían un montón de incertidumbres. Y en Bariloche una de ellas tenía que ver con, por esto decía, hice todo este relato, porque las personas me llamaban y me decían, está bien, defensora, yo voy a cumplir el aislamiento, que es una situación compleja, y voy a acatar lo que el gobierno nacional está pidiendo. Pero ¿cómo soluciono mi situación de subsistencia y los gastos que se generan todos los días? Porque en Bariloche también hay un gran porcentaje, bueno, como en todo el país, de trabajo informal, de gente que vive el día a día, y eso genera esta incertidumbre y, bueno, generó por todo este periodo de tiempo el no generar ningún ingreso. Por suerte el Estado Nacional estuvo a la altura de las circunstancias y fue generando esto, que hay un sector de la sociedad que por determinados requisitos y particularidades no ha podido acceder y que está costando mucho que acceda. Uno de ellos es el sector del turismo gastronómico. Así que la verdad que hay un impacto muy grande. También sabemos que la economía, el turismo dentro de lo macroeconómico es lo último que se va a empezar a reactivar, tanto en Argentina como en todo el mundo, y eso se está viendo. Hay muchos avances y después retrocesos. La verdad que hay que destacar que el gobierno nacional desde el primer momento ha tenido una mirada muy acertada en trabajar en prevenir y generar los menores impactos, y esta curva que hoy se está viendo en muchos lugares del país era previsible, pero tengamos en cuenta que el objetivo que tenían las autoridades nacionales era ralentizar y que el impacto al momento, esta curva lamentablemente en algún momento iba a llegar, y eso era una previsión que tenían los sanitaristas y las autoridades que están con estas previsiones. Pero lo importante es que se trabajaba en buscar prevenir el impacto mayor y que el sistema de salud no colapse. Así que eso también creo que es mérito de la ciudadanía en general, obviamente de las autoridades, pero también de la ciudadanía, que supo acompañar y tuvo mucho resguardo en esto. Así que la verdad que no en términos generales no ha sido, la gente en general ha tenido muy buena recepción y mucha conciencia del cuidado del otro y de la otra. Y el comercio en general, ¿cómo acató, digamos? Porque también el comercio juega un factor, si bien la hotelería es quizás por ahí el turismo, en realidad uno de los eslabones más importantes que tiene Bariloche. Más, yo Bariloche conozco por el turismo, básicamente, y creo que un poco es el paralelo de Misiones, digamos. Nosotros tenemos acá, obviamente, paisajes fenomenales, ingresos muy, muy inferiores, y la adaptación de todo ese esquema, digamos, económico, y realmente es fuerte el cambio, porque nosotros el año pasado creo que llegamos casi a 2 millones de turistas, lo cual es un valor, estoy hablando solamente en el Parque Nacional de Iguazú, ¿no? Lo que significa, ¿no?, para el comercio, ¿no? ¿Cómo se adapta? Sí. ¿Qué ha hecho, no? Mira, la verdad que ahora, hace 2 semanas, se ha empezado a disponer la apertura de algunos comercios gastronómicos. Bueno, los comercios de primera necesidad, almacenes de barrio, supermercados, farmacias, todo eso siempre estuvo abierto y se manejaron las 2 primeras semanas podríamos decir que hubieron algunas hasta que se acomodaron con los protocolos, dando también en todo el país de ir reacomodando cada local y cada sucursal con estos parámetros, con estas prevenciones.
Pero bueno, el impacto se siente. Hay muchos comercios en Bariloche que dependían del turismo. Si bien es cierto que la ATP ha ayudado mucho para el sostenimiento Claro. de los trabajadores, nosotros hemos enviado una nota a la Defensoría del Pueblo, también el Consejo Deliberante se ha manifestado en el mismo sentido, solicitando se declare la emergencia turística, Claro. porque entendemos que esa hoy podría ser la única herramienta o una de las únicas herramientas que puede reactivar y darnos esa posibilidad de amortiguar todo este impacto tan negativo que genera la economía. Como bien decías vos, Bariloche vive, el 90% de su población vive directa o indirectamente del turismo, así que realmente eso generó un parate importante y en algunos sectores hasta devastador, donde solamente el Estado está llegando con alguna asistencia en términos de alimentos y calefacción, porque para la región la calefacción es tan importante como la alimentación. Que está llegando tanto el gobierno municipal como el provincial y el nacional con las tarjetas estas alimentarias y con el IFE. Así que bueno, tenemos un seguimiento riguroso de todas estas acciones, de que llegue a todos los vecinos y al que nos llega estamos siempre buscamos que lleguen todas las opciones que hoy existen desde el Estado. Claro. Así que en eso estamos trabajando y obviamente que estamos a disposición siempre de la ciudadanía con estas situaciones y hemos encontrado siempre respuestas para con los vecinos. Y el Lo que gobierno sí nacional de alguna manera tiene una asistencia permanente con respecto, por esto que dijiste recién, Beatriz, que tiene que ver con esta situación de que el 90% o por ahí tiene que ver con esta actividad, ¿no? Qué importante que es que ahí el Estado, tanto provincial como nacional, ponga la mirada sobre esta realidad, que sabemos que es una realidad que no es fácil de superar, y encima en la temporada que está pasando ahora, me imagino que sea un poquito peor, porque encima sumar el frío que no permite, actividades extra, más que aquellas que están dentro de los marcos o los parámetros normales, de vida que tiene una ciudad con estas características. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, es un desafío complejo. También tenemos que entender que Argentina está en un momento, y eso no lo podemos dejar pasar y advertirlo, que venimos de un momento en que estamos reestructurando una deuda histórica que asumió el gobierno anterior, y eso nos impide, en términos internacionales, de poder acceder a otros créditos. Si nosotros miramos otros países de la región, destinan su PBI, su destino de ingreso para paliar esta situación, tal vez es mayor, pero porque ellos todavía tienen capacidad de endeudamiento. Nosotros como Argentina, y estamos en pleno proceso de ir trabajando la renegociación de la deuda que dejó el gobierno anterior, nos ata de pies y manos para generar mayores alcances para aminorar toda esta situación económica que hoy atraviesa toda la población. Vos fíjate que se estima que el 40 y pico % de la población argentina puede estar por debajo de la línea de pobreza. Realmente eso es alarmante, es muy tremendo. Así que no tengo ahora los últimos números, pero uno de los últimos informes marcaba algo así. Y realmente es muy preocupante porque es un parate de la economía, es un retroceso en términos sociales y puede eso generar un impacto muy fuerte en nuestro tejido social que todo el tiempo estamos tratando. Bueno, nosotros como Defensorías del Pueblo justamente tratamos de recomponerlo permanentemente y buscando que la gente no pierda su calidad de vida, mantenga su dignidad, tenga su plato de comida, tenga acceso a servicios. Realmente es un desafío muy grande que tenemos como país. Y bueno, y en toda esta situación tan tremenda tenemos esta renegociación de deuda que realmente nos impide generar mayores posibilidades de acompañar al que más lo necesita. Pero así todo veo que hay muchos esfuerzos que se están haciendo para que esto suceda. Así que bueno, ese es el desafío que tiene que también enfrentar Argentina. Yo celebré mucho cuando nuestro presidente tomó la decisión de priorizar, la vida antes de lo económico. Pero también, lo económico es esencial. Pero hoy uno puede hacer desde un observatorio, por decirlo,
tener una mirada integrada en el mundo y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia? En lo económico todos estamos mal porque en definitiva cae la producción internacional, la venta, la bolsa, qué sé yo, que todas estas cuestiones, digamos, pasan a segundo plano, o sea que priorizar en estos términos de la realidad que vivimos, lo económico y no la vida, me parece que es desacertado. Sigo celebrando aquella primera decisión. Lo otro que dijiste, que es muy fuerte y que es muy claro para mí, tiene que ver con la posibilidad de acceder a créditos, porque en definitiva nosotros, lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos técnicamente imposibilitado pedir 0 pesos afuera. Lo que tenemos que hacer, y acá viene lo que yo escucho siempre, las críticas, ¿no?, de distintos sectores, de la maquinita, ¿no?, es que no tenemos otra. Yo digo, el único camino que tiene hoy la Argentina es tratar de paliar la situación internamente y quizás no importar tantos productos o materia prima a veces necesaria para producir otro, y tenemos que empezar a usar el ingenio popular, como siempre digo yo, y empezar a, como quien dice, a rebuscarnos nuevamente a partir de viejos procesos que se han reemplazado por procesos nuevos y que en definitiva cambian la realidad económica, y quizás también esta crisis puede llegar a ser momento de oportunidades para las pequeñas, medianas, empezar a evolucionar, como quien dice, nuevamente en un estadio inferior. Es lo que dijiste vos, digamos, esto lamentablemente es un retroceso, pero también en ese retroceso hay oportunidades. Creo que no hay que perder la esperanza ni la fuerza productora que tiene un país como Argentina, que tiene materia prima, lo que tiene, digamos, desde el punto de vista natural, tiene demasiados recursos, por ende tiene grandes posibilidades. Vivir en el centro del país es un beneficio, vivir en el norte tiene su ventaja y su beneficio, y creo que tenemos la posibilidad de un gran paso para poder seguir creciendo. Así que yo siempre reclamo una sola cosa que me vas a escuchar a mí fuertemente reclamar, que tiene que ver con este tema del federalismo, ¿no? Hoy más que nunca el gobierno tiene que ser federal, hoy más que nunca no tiene que ser un discurso, tiene que ser una posibilidad cierta que como siempre digo, los que viven digamos, en la Cava y en toda la zona, digamos, más importante, centro de la Argentina, tengan un corazón grande, y a los que vivimos en el norte, yo hablo por el norte y por el norte grande que hemos formulado, obviamente igualdad en términos económicos, porque la igualdad se da en la economía, no se da lamentablemente en cuestiones, digamos, meramente discursivas, se da en la práctica y en lo económico básicamente. Así que celebro mucho que haya un gobierno que atienda a su pueblo. Creo que nosotros debemos observar eso, mirar eso y reflejar aquellas cosas que faltan. La verdad que te agradezco mucho, Beatriz, que hayas disponido este tiempo para nosotros, así que simplemente darte la gracia y que cierres vos esta parte que para nosotros es muy importante, ya que es una voz externa al municipio, es externa a la provincia, es externa. ¿Por qué? Porque nos permite también visualizar una provincia como Río Negro tan importante y una ciudad tan importante como Bariloche, que vive de manera similar a Misiones del turismo. Sí, puntualmente esto que decías del federalismo, ¿no? Hoy lo estamos viendo con el transporte urbano de pasajeros. Hay muchos intendentes, entre ellos el de Bariloche, que están integrando una comisión para trabajar también en obtener una distribución más equitativa y en términos de federalismo de lo que tiene que ver el subsidio del transporte urbano de pasajeros. Creo que hay muchas ciudades del país que están atravesando esta situación. El día martes va a haber un paro nacional. Imagínate, para la zona eso afecta muchísimo. Claro. Después también hay cuestiones también muy locales en términos de llevar adelante todo lo que es el servicio de transporte urbano, y realmente es un servicio de transporte que está siendo subsidiado por los 3 estamentos gubernamentales, y así todo está con serias deficiencias al momento de prestar el servicio. Así que bueno, buena hora que mencionas la palabra federalismo, porque creo que eso también tiene que impulsar y en esta oportunidad nos tiene que dar esa posibilidad de debatir y de reestructurar y trabajar en una coparticipación más equitativa, y todo lo que tenga que ver en términos de servicios que realmente llegue a todo el país y podamos sostener una calidad de vida digna, donde cada argentina, donde cada argentino pueda sentirse
satisfecho en sus necesidades básicas y que tenga posibilidades de ejercer su vida de la forma más plena que la sociedad lo permite. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, y a las órdenes como siempre. Seguramente estaremos prontamente reunidos en algún plenario o vamos a proponer. Yo estos días estaba pensando y ya te tiro la moción de proponerle a APTRA un plenario a través del Zoom. Creo que también podemos hacerlo y creo que es una forma fuerte. Lo estaba pensando. Claro, también, le estaba, estos días lo charlaba con el defensor de Corrientes, del vecino de vecina, la posibilidad de elevar un petitorio, y ya lo hago acá público, pero igual le vamos a pedir obviamente, y creo que coincidimos, un plenario a nivel nacional a través de APTRA. Creo que hay muchas cosas para hablar y seguramente va a ser una agenda muy importante a discutir, porque acá hay un antes y un después, y creo que el antes estamos transitando y está en perspectiva un después, que podemos apostar mucho a esa condición. Así que te invito y te agradezco, como digo, a la idea, ¿no? Te invito a la idea, que veo que ya lo has expresado, y juntémonos en un plenario a nivel nacional para debatir fuertemente el antes y el después. Digo, el antes estamos transitando. Sí. Dale. Muchísimas gracias, Beatriz. Por supuesto, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, vamos a un pequeño corte. Hemos charlado con Beatriz Oñate, defensora del pueblo del municipio de Bariloche, Río Negro. En un segundito volvemos. Hoy desde tu casa podés hacer tu consulta o reclamo en la Defensoría del Pueblo de Posadas. Ingresá a www.defensoriaposadas.com.ar. Hacé clic en el botón de Hacé tu reclamo. Desplegá cada cuadro e informate sobre las competencias y atribuciones del defensor. Una vez finalizado ese paso, clic de nuevo en Hacé tu reclamo. A continuación, aparecerá el formulario. Completá todos los espacios obligatorios sin olvidarte ninguno. Una vez terminado este paso, tildá el casillero de competencias y atribuciones y haces clic en enviar. Listo, tu reclamo ha sido enviado. No olvides tomar nota del número que aparece. Rápido y sencillo, sin salir de tu casa. Defensoría del Pueblo de Posadas. Una defensoría al servicio de la gente. Espacio lo venimos configurando entre todos, ¿no? Entre el vecino, entre la Defensoría del Pueblo, los agentes defensores. ¿Por qué es necesario informar permanentemente cuáles son, digamos, las distintas situaciones que se van dando en distintos barrios? Siempre, obviamente, en un camino de solución, porque nosotros trabajamos para encontrar a las partes, siempre entre el Estado, entre el municipio, la provincia, y los afectados directos, ¿no? Y bueno, y trabajamos en ese contexto. La verdad que esta semana nos preocupó mucho que nos llamaran vecinos de la Chacra 187, un problema histórico, un problema que tiene años y que en el 2016 saliera una ley de expropiación que lamentablemente tuvo, digamos, una situación de negociación intermedia, que son las distintas etapas que tiene una ley de expropiación. Es así, ¿no, doctor Quevedo? ¿Qué tal? Buen día. Ya lo saludé. Sí, ya nos saludamos, defensor. Sí. Sí, la ley de expropiación provincial, que es la número 414, establece que las expropiaciones pueden caer
por algo que se llama abandono de expropiación, que es si no se inicia el artículo 33 de esta ley, fija que si no se inicia el juicio de expropiación dentro de 2 años de sancionada esa ley se tiene que ser declarada, se abandona esa ley de expropiación. Entonces, lo que generó en esta situación fue que volvió todo como foja cero. No se pusieron de acuerdo, vamos a poner claramente blanco sobre negro. No hubo de acuerdo, nosotros accedimos al expediente, sí, en el cual se pedía primero el desalojo, hay una sucesión, los herederos pedían el desalojo de estas familias, avanzó el juicio hasta casi el mandamiento de desalojo que no pudo realizarse, y la ley de esta expropiación planteó ser una solución de fondo al problema, pero al no haber un acuerdo entre las partes, básicamente entre los herederos y el Estado y el agente expropiante que había sido designado, que fue en este caso el IPRODA, no pudo iniciarse el juicio, por lo tanto esta ley cayó, y ahora estos vecinos plantearon que la situación volvió porque los herederos pidieron al juez de la sucesión el desalojo de esta familia. Y la restitución. Claro, pidieron la restitución. Ahora, a ver, también analicemos, Arina, otro costado. Pero nosotros no estamos para poner en tela de juicio nada. Nosotros tenemos que ver cuál es el camino y tratar de tomar, como ya lo hemos hecho, esta problemática y lo vamos a poner en un contexto que corresponde y lo vamos a tratar de llevar. Nosotros ya tenemos contacto con Espontín, se llama la doctora representante de los herederos en este caso, que obviamente están demandando la restitución y obviamente lo que es lógico que suceda en estos casos, producto de no acuerdo. Tampoco el Estado va a pagar valores que no están dentro de la lógica, porque obviamente el Estado ha tomado su recaudo y seguramente, si bien acá Tasación de la Provincia hizo una tasación, también el IPRODA tiene una tasación y evidentemente acá no está claro en los valores. Esta es un poco la discusión. Entonces, lo que se va a hacer en este caso, que es lo lógico, nosotros vamos a traer a los actores centrales a la mesa, que son los vecinos, porque son los que nos llamaron. ¿Qué tal? Buen día. Ahí tenemos a la presidenta de la Comisión Vecinal, Adelina Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a la teleaudiencia Canal 6. Sí, la situación nuestra en este momento es dramática, porque nosotros contábamos ya con que ya se había solucionado gran parte de este problema, y ahora nos encontramos que porque no ha llegado a un acuerdo, no hacer los trámites a tiempo como se tenía que hacer, también la ley de expropiación no tuvo mucho avance, así que eso creo que ya fue tiempo perdido y empezar de vuelta a esta situación dramática que tenemos los vecinos de la 187. Claro, Adelina, yo quiero plasmarme o tomar los buenos oficios de todos. Quiero decir con esto de que creo que tanto los diputados de la Cámara han tenido buena fe, han actuado como corresponde, creo que el gobierno de la provincia también, y creo que también las partes. Acá falta algo importante, ¿no? Que debemos poner el esfuerzo de todo para que prime el interés general, que fue lo que le planteé a ustedes sobre la mesa en la discusión fuerte. Usted sabe que yo soy muy firme en mi postura, ustedes me escucharon hablar, y yo le voy a decir lo mismo que siempre digo en todos lados. Lo más importante es que ustedes, en su conjunto, sean de alguna manera los vigilantes de todo el proceso para que no tenga, digamos, o no caigamos en una situación similar. Nosotros estamos en contacto con la otra parte, le vamos a convocar, por supuesto, le vamos a convocar a ustedes. El doctor Quevedo ya hizo oficios en la justicia a efecto de hablar con la secretaria y llevarle esta moción, que obviamente, ¿qué es lo que tiene que tener? Los dos actores centrales sobre la mesa. Primero que todo son ustedes, interés más general y particular que todo, y después está, obviamente, que eso se consolida en un interés general, que todas las otras partes deben allanarse a encontrar una solución. Y en este caso estoy diciendo específicamente a los herederos, que obviamente pretenden quizás un valor que no es el que estaría dentro de los cánones de la normalidad. Pero bueno, harina de otro costal que lo vamos a poner sobre la mesa. Así que en principio quiero pedirle, obviamente, el trabajo de ustedes como vigilantes propios. Si bien ustedes elevaron a la Defensoría un petitorio de intervención con la firma de todos los vecinos, lo cual me pareció elemental, tenemos que empezar a transitar un camino juntos. Claro, eso es el pedido que estamos haciendo y lo que les hicimos llegar a ustedes, que nos ayuden a llevar esta situación legalmente, ya que por ahí nosotros como personas, ciudadanos comunes, no tenemos mucho conocimiento de las leyes legales, y eso es lo que le estamos pidiendo a Defensoría del Pueblo para que nos
asesore legalmente y que esta situación pueda llegar definitivamente a una solución, porque ya hace más de 40 años que los vecinos estamos en esta lucha. No, a mí realmente el tiempo que tienen ustedes, yo digo, ¿no? Porque son situaciones que por ahí ustedes saben, y que ya lo podemos empezar a poner como parte de la discusión, seguramente que lo vamos a tener. El proceso de urbanización, ¿cuándo llegó a tu barrio? Más o menos hace cuántos años. Cuando digo urbanización, digo agua, luz, empedrado. ¿Hace cuánto más o menos que se hizo en sus barrios? El agua más o menos hace 10 años que llegó, no exactamente el asentamiento, porque ahí los vecinos todavía tienen problemas de luz, de cloacas, de un montón de problemas que dentro del asentamiento estoy hablando, porque los otros lugares sí tienen acceso a luz, a agua, a internet, a todo, lo que abarca el 187. Pero digamos que ustedes tienen, porque yo recorrí ese día y la verdad que me gustó bastante el barrio, está muy, muy ordenadito, digamos. Claro, y la parte es del medio del asentamiento, que ahí tenemos pasillos, tenemos pozos negros que todavía no llegan al acceso a las cloacas y eso es un gran problema para los chicos, tenemos personas discapacitadas, tenemos sí agua, en el asentamiento tenemos agua, pero el agua es de acceso público, no tenemos agua particularmente. Eso estoy hablando, aclaro nuevamente, en el asentamiento. Tampoco no tenemos la red de cloacas, hay pozos negros y es un gran problema para los vecinos. Sí, yo creo que son problemáticas que requieren, digamos, en un segundo plano, una atención que lo vamos a hacer en el marco del pedido que venimos haciendo. Estos días estamos elaborando un petitorio al gobierno de la provincia dentro del marco de la ley 27453, la cual adhirió el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, para solicitar obviamente red de agua potable y red de electrificación para todos los asentamientos de la Ciudad de Posadas, porque debidamente hay un marco y acá hay una vulneración de derechos muy grande. Ustedes tienen el certificado de Renavat, a mí me consta, o sea, ustedes están en el marco de esa ley. Yo creo que nosotros le vamos a dar mucha fuerza a esa ley, inclusive en esta etapa, un poco lo advierto porque me parece que es importante, que ustedes también están de alguna manera amparados dentro de este marco de esta ley, ¿así, no, doctor Quevedo? Sí, ellos están censados dentro del mapa que figura en el sitio del RENAVAP, el mapa de argentina.gov.ar, que cualquier vecino puede ingresar y ver mapa RENAVAP, aparece la Ciudad de Posadas y está parte del barrio delimitado por esa ley. Bueno, esto abre también, Adelina, un amparo más, digamos un amparo entre comillas, lo que quiere decir un paraguas más frente a esta situación que hoy estamos viviendo inesperada. Usted sabe lo que yo le dije ese día a todos ustedes, voy a reiterar lo mismo, yo pensé que era un tema solucionado, pero bueno, lamentablemente no es así y nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a representar de manera colectiva, como corresponde. El doctor Quevedo ya avanzó en estos oficios a efecto de decirle a la secretaria del juzgado cuál es nuestro pensamiento. Queremos avanzar en una mesa nuevamente de diálogo que se va a generar rápidamente, a efecto de que las partes puedan sentarse y empecemos a ver cómo los actores que por ahí, caso IPROA, caso, no sé, veremos de qué manera, empezamos a charlar fuertemente sobre dar este paso, porque hay un programa en el IPROA, un programa que quizás no es del 100% de los beneficios pretendidos por la otra parte, pero es lo que tiene el Estado y tenemos que tomarlo, porque y si no, tendremos que anteponer seguramente una cuestión vinculada a esta ley. Pero no soy quien para juzgar los pasos dados. Quiero que se entienda que nosotros recibimos esto y le aseguramos que nosotros vamos a trabajar fuertemente de otra manera, en principio con ustedes, con la que ustedes están convocados a una charla seguramente estos días para poder llevar adelante los primeros pasos que lo vamos a hacer en conjunto, Adelina, como corresponde. Y les pido que ustedes sean defensores directos de los pasos y supervisores que vamos a ir dando. Claro, lo que ya se hizo mal no se va a poder recuperar de ninguna manera, pero sí aquí en adelante seguir en pie y pedir a las autoridades correspondientes que por favor a nuestro pedido hagan caso. Así que primero agradecerle a usted por trabajar en esta pandemia
y reunirse con los vecinos y todo lo demás. Y bueno, y de acá en adelante seguir con el pedido de que las autoridades que le corresponden, que hagan petición, o sea, que estén a disposición nuestra para la compra de los lugares, que esa es la parte que se tiene que hablar y dialogar, llegar en acuerdo para solución de todos nosotros, para tener una vivienda digna y lo que hace mucho ya venimos reclamando. Bueno, Adelina, te agradezco que podamos tener este intercambio, que la comunidad se entere, tu propia comunidad local, el compromiso es de todos, creo que el Estado va a estar muy, muy presente, a mí me consta por el proceso que han llevado adelante, lamentablemente no hubo un buen fin con esta ley, que yo honestamente pensé que esto estaba solucionado, pero no importa, creo que hay que pensar de que siempre los buenos oficios son importantes y suman a un proceso que seguramente lo vamos a continuar con otras características, y tengan tranquilidad que nosotros vamos a acompañar, vamos a convocar a otros organismos también, y ya está en marcha. Esto quiero que usted sepa que ya está en marcha. Nosotros ya hemos dado algunos pasitos a nivel judicial porque es importante, y de aquí en más veremos cómo vamos obviamente avanzando, y ustedes van a ser los que van a articular, porque son los interesados directos de que esto, también la otra parte es interesada, no vaya a pensar que no, es un barrio consolidado, es un barrio que ya está, no es tan fácil de avanzar negativamente con respecto a ustedes. Así que gracias, Adelina, por estar, y seguiremos charlando, y seguramente vamos a ir teniendo este intercambio permanentemente y contándole a ciudadanos de Posada cómo se avanza en el caso de la Chacra 187. Dale, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, Adelina. Bueno, son temas, ¿no?, complicaditos, pero que en definitiva son necesarios, ¿no? También estuvimos avanzando en algún petitorio que hemos hecho estos días al subsecretario de Obras Públicas de la provincia, el ingeniero Marcelo Basigalupi, que tiene que ver con la Chacra 146, ¿no? Una chacra que tiene historia, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en la relocalización de lo que estaban sobre la avenida Almirante Brown, que fueron relocalizados el año pasado, y obviamente han tenido y tienen hoy una vida totalmente digna, que obviamente marca un cambio, un antes y un después, pero muchos vecinos obviamente no pudieron irse. ¿Por qué? Porque no estaban en el problema central, porque obviamente el gobierno tiene que establecer prioridades para hacer estos procesos de relocalización, y bueno, otros que están situados en propiedades privadas, y bueno, y parte de la 146 está en ese problema, que nosotros también vamos a peticionar a la provincia, porque si no estamos pidiendo de manera aislada, y le vamos a pedir al gobernador. El gobernador de la provincia obviamente tiene una mirada con respecto a esto muy social. Yo creo que nosotros debemos apuntar hacia eso, y vamos a elevar un petitorio que tiene que ver con la instalación de red de agua potable. Nosotros trabajamos en virtud al petitorio que han hecho los vecinos de la Chacra 146, elevarle, trabajar en un censo, ¿no? Este censo obviamente tiene datos, y por eso vamos a charlar con la presidenta de la comisión vecina la comisión del barrio, que es Rosalina Meira. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, Rosalina? Buenos días, defensor. ¿Cómo anda usted? Es un gusto charlar con usted. No, la verdad que para mí es realmente interesante, porque creo que es importante que los vecinos de Posada vayan tomando conciencia fuertemente de lo que implica la Defensoría del Pueblo y cuáles son los roles que tenemos nosotros, que no es estar solamente sentado en la oficina, sino estar con ustedes básicamente, y desde ese lugar peticionar con ustedes, acompañando. Yo siempre reclamo una cosa, ¿no?, que los vecinos hayan hecho un reclamo a priori, cosa que no sea, porque yo no puedo, digamos, generar un reclamo un pedido por ustedes, sí el reclamo. Cuando ustedes no le hicieron caso, obviamente acompañarle. Y el caso de ustedes con respecto al agua es muy interesante, porque es algo que obviamente las soluciones de fondo las están buscando, y yo le voy a contar a usted los datos estadísticos que tengo yo, porque usted sabe que con el acompañamiento de usted y otros vecinos se hizo un censo. Nosotros elaboramos en la Defensoría un área que es estadística, y que hizo un censo en el barrio para charlar con los vecinos y ver qué pasa con el tema del agua potable, ¿no? Y podemos lograr contarle a ustedes que del total de los censados, el 80, y que es un total quizás
importante porque fueron consultados directamente 50 vecinos que no fueron elegidos, fueron 50 vecinos, se tomaron 50 vecinos y del 50% del 100% de estos encuestados, el 88% quiere acceder a la red de agua potable, o sea, quiere pagar el servicio, no quiere que le regalen, el 88%. O sea que hay solamente un 12% que estamos ahí en que no sabemos qué realmente quiere. Un dato importante. Le digo para usted porque ya para usted que vino a pedirme que trabajemos en la red de agua potable, yo lo que quiero hacer es hacer la constatación, que de hecho lo hizo. Usted me llevó toda la documentación que dice todos los petitorios que han hecho durante estos años y obviamente no hay solución, entonces nosotros vamos en la vía que corresponde, vamos a hacerlo en el marco que corresponde. Acá las protestas tienen valor, pero tienen un valor secundario. Acá hay que llevar el petitorio, en este caso la conexión de red de agua potable. Miren, y de ese total, otro dato importante, solamente 5,83% no tiene trabajo. O sea que hay un alto índice de trabajadores que obviamente tienen el derecho y están solicitando y tienen condiciones para pagar, lo cual es importante, ¿no? Podemos atender y entender situaciones, pero la situación de ustedes, nosotros la recorrimos y es tremenda, digamos, con respecto al agua. Exactamente. Nuestra problemática siempre es ahí el problema de tierras, la regularización. También. Por ese problema es que no podemos bajar el servicio de agua, digamos, ya que es un terreno privado y en ese caso SAMSA no quiere bajar los medidores porque como no pertenece a los vecinos que viven ahí el terreno, cuesta un poco más acceder al servicio del agua. Una de las cuestiones que están vinculadas a la ley del RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares, el cual nosotros verificamos que ustedes tienen certificado cada uno de ustedes, en este momento cobra un valor esencial con respecto a lo que está diciendo usted. ¿Es así o no, doctor Quevedo? Sí, sin duda, porque una de las, digamos, el origen del RENAVAP fue darles a través del certificado la posibilidad de que pudieran constatar el domicilio. Entonces pudieran tener servicios, bajarse inclusive. Tiene el valor porque la AFIP tiene que tomar eso como un documento válido para domicilio, así pueden acceder, por ejemplo, a los beneficios que le da el monotributo social. O sea que, inclusive si es privado. ¿Me explico? Claro, pero sí, entiendo, pero las instituciones creo que no entienden por ese lado cómo viene la situación, digamos, de los vecinos. Lo que le estoy diciendo a usted y a todos los vecinos que están en esta situación, hace aproximadamente un mes y pico, Posadas Misiones adhirió a la ley 27453. ¿Me explico? O sea, estamos paso a paso. Hay que también comunicarle y pedirle, en este caso al municipio, para que interceda, porque obviamente hoy el derecho está del lado de ustedes. Entonces tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Primero, en la toma de conciencia. Eso vamos a pedir, de hecho, ya se pidió, creo que es saneamiento, porque esto es fundamental para que ustedes no puedan seguir sufriendo una situación de extrema, porque obviamente, y eso ustedes tienen ahí, tengo entendido, 4 caños que no está circulando el agua, porque la gente, obviamente... Es muy poca la presión de agua que tienen esas canillas públicas, digamos. Es una realidad. Y no llegan a todos los domicilios. Cuando un vecino abre la canilla, el siguiente vecino ya no tiene agua, entonces es difícil la situación que están viviendo ellos. Sí, la verdad que es muy dura, pero bueno, yo creo que lo más importante, Rosalía, es que que demos este paso, ¿no? Que es importante que podamos juntar esfuerzos, que yo digo, dentro del marco de una ley, porque acá lo que hay que entender que hoy existe un marco legal, que es la 27.453. Todos estos barrios, todos estos han sido censados. No lo hizo el defensor del pueblo, así como lo estamos haciendo ahora. Nosotros censamos para ver la opinión. ¿Por qué? Porque queremos también elevarle a la provincia el petitorio, que lo vamos a hacer, para que se le conecte la red de agua potable. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera? Y ustedes quieren pagar. El 88% está diciendo que quiere pagar la red de agua potable. O sea, pagar el servicio, que esto es importante. Falta la red. Entonces, trabajemos para que la provincia o el municipio, no creo el municipio, o la provincia o nación, alguien que le coloque la red.
Entonces, el servicio está garantizado. Y hay un porcentaje de 5,83% nada más que no tiene trabajo. Estas son como las cuestiones esenciales para determinar. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar sobre esto. Porque si no, después lo primero que nos van a decir, las empresas privadas, no, pero no quieren pagar. No, ¿qué no? Acá yo tengo la prueba de que quieren pagar. Entonces, es importante avanzar en esta cuestión. También regularización dominial le va a caer en esta suerte. ¿Por qué? Porque es la misma ley. Y la ley establece la expropiación en algún momento hacia los privados titulares en beneficio de los poseedores, ¿no? Ahí tienen, mire, esa es la estadística, que el 88% sí quiere la conexión y un 12% dice que no. O sea que es altísimo el porcentaje que demanda tener red de agua potable, o sea, el servicio. Conectarse, ahí dice, porque se hace un relevamiento, ¿no? Es muy, muy, muy importante esto para tener en cuenta. Justamente llegamos a esta problemática del agua por un vecino que les cortó el agua a los que están en terrenos privados. Entonces fue por eso que empezamos con esta pelea para poder acceder al servicio de agua. Y ahora se dio, ¿no? Ahora se dio. Por fin vamos a empezar con eso. Justamente por eso nos acercamos a la Defensoría y presentamos la nota para que nos sigan ayudando, digamos, con todo lo que necesitamos. Ustedes peticionaron ya la conexión, peticionaron la red hace mucho tiempo, por lo que yo vi en el expediente. Nosotros presentamos la nota acá y en el EPRAC para ver qué soluciones nos podrían brindar. Y hasta el momento el EPRAC no nos dio un informe de lo que se puede llegar a hacer en la chacra. Sí, yo vengo trabajando con el presidente del EPRAC, con Daniel Di Stefano en varias cuestiones y siempre he visto predisposición. Lo que yo estoy haciendo, ellos se acercaron. Claro, lo que yo estoy haciendo es hicimos tratando... un censo, sí, no como el que hicieron ustedes, pero sí más o menos para ver la cantidad de familias que estaban afectadas sin tener el servicio de agua. Claro. Bueno, por eso digo, yo creo que tenemos que trabajar en los buenos oficios, creo que todos tenemos la misma intención, creo que el municipio tiene intención, muy buena intención, creo que la provincia también. Vamos a tratar de ir dando pasos juntos, seguros y realmente dentro del marco de la ley. Hoy hay un marco, es lo que venimos nosotros gritando, como quien dice, hay un marco que es la ley 27453 que está vigente. Y permite, digamos, de alguna manera materializar las distintas situaciones como la que usted nos está contando y nos pidió intervención en distintos lugares de la ciudad de Posadas. La realidad de ustedes es la realidad de muchas vecinas y vecinos de la ciudad de Posadas. Sepan que no están solos en esto. Esperemos que sí lleguemos a un buen fin, digamos, con este trabajo que iniciamos con ustedes y las personas del EPRAC. No tengo duda. Así que bueno, te agradezco mucho tu tiempo y que te hayas puesto en comunicación con nosotros como corresponde y seguiremos los pasos. Yo siempre les cuento a los vecinos de la ciudad de Posadas, en general, son expedientes que se inician en la Defensoría. O sea, le pido siempre al vecino, a los vecinos, cualquiera que se acerque, que investigue, que pregunte. Hay un agente defensor designado, o sea, usted sabe a quién dirigirse. Si bien nosotros somos varios en el equipo, pero usted sabe a quién dirigirse y ese agente defensor va a trabajar permanentemente en el proceso para que usted realmente tenga respuesta para sí o para no, o se va a avanzar y ustedes van a hacer lo que van a ir articulando. Así que suerte y gracias por estar presente. Muchas gracias a ustedes por brindarme el tiempo para expresar la problemática que tenemos en el barrio. No, al contrario. Te felicito y sigamos firmes trabajando. Bueno, son problemáticas, ¿no?, que evidentemente no son relativas, son importantes porque estamos hablando de red de agua potable. También hay otras problemáticas, ¿no?, que nos llaman la atención, pero básicamente nos llaman los vecinos. Que obviamente vamos a hacer los oficios que corresponden para poder generar un encuentro. Nos está pasando con los vecinos autoconvocados de la chacra 138, vamos a hablar en este caso con Marta Stefani, ¿no? Marta es representante de esta chacra, acudió a la Defensoría del Pueblo, obviamente intentaron por varios caminos, seguramente ella nos va a contar,
un diálogo, bueno, para decirnos, o en este momento, qué demandan y obviamente qué necesitan ustedes, porque esto es importante, ¿no? Es importante plantearle también de cara a la sociedad y que haya los organismos encargados también de explicarle a ustedes qué es lo que está sucediendo en ese lugar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, Marta? Gracias. Buen día, buen día. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa. Quiero decir que estoy con Denis y también con Leo, que me acompañaron. Ellos son también vecinos autoconvocados, como diciendo, aquí estamos y estamos reclamando algo específico y que nos interesa y vamos a luchar hasta lograr el objetivo en esta lucha que nos embarcamos, ¿no? ¿Cuál es su lucha, Marta? Cuéntenos de alguna manera para que los vecinos tomemos conocimiento. Desde el año 1986 al 1989 fueron entregadas las viviendas en la chacra 138. Sí. Yo soy propietaria, vivo en la zona de los edificios y mi departamento está justo enfrente de un espacio verde que desde los primeros vecinos que vinieron a vivir allí, tuvimos como un espacio verde con un parque infantil, una cancha de fútbol y en donde los vecinos plantamos muchos árboles como para tener una buena sombra. Durante más de 30 años ocupamos ese espacio verde, pero en el año 2006 al 2007 resulta de que el IPRODA quiso construir viviendas en este espacio verde. Bueno, allí salimos todos los vecinos a defender nuestro espacio verde y pudimos lograr que no se construyera. En ese momento, el ingeniero Ross tuvo un compromiso con nosotros los vecinos de que ese espacio verde se accede como parte de nuestro barrio para los juegos. Una de las cosas que quiero poner en pie o dejar en claro es de que ellos dicen que tenemos el Parque Sarmiento a nuestra misma chacra, pero en nuestro parque, generalmente en ese parque, el Parque Sarmiento, utilizan las personas mayores porque allí se hizo una feria durante los fines de semana, entonces se ocupa mucho más este parque de la chacra 138 que está entre la avenida López y Planes y la diagonal 141 al lado del tanque, donde nuestros jóvenes juegan al fútbol, nuestros niños utilizan los parques, el parque infantil y donde los vecinos nos sentamos en los bancos para tomar un mate, para estar en la sombra en todo este tiempo. Yo lo que quiero recalcar es de que en el 2010 hubo un compromiso de parte del IPRODA donde el ingeniero Ross firmó un acuerdo con los vecinos. Eso quiero recalcar porque ese terreno casi lo perdimos, pero lo revolvimos a recuperar. ¿Qué pasó en este tiempo? Como yo vivo enfrente, estuve viendo que colocaban unos mojones y luego vi a unos ingenieros o unos profesionales que estaban en ese parque. Yo crucé para hablar con ellos y me dijeron que iban a hacer un centro comercial. Entonces nos empezamos a movilizar los vecinos porque no queremos un centro comercial, no queremos un galpón, no queremos un supermercado en ese lugar, queremos que se preserve como espacio verde, como parque infantil, como cancha de fútbol de los vecinos. Eso es lo que estamos reclamando. Eso es importante porque obviamente ustedes por lo menos obviamente están exclamando a partir de un proceso. Nosotros siempre consultamos en un punto determinado el proceso, qué ha sucedido en la historia para entender por qué están en la situación que están. Obviamente, por lo que usted está expresando, hay un proceso iniciado. Así que yo le comento que ya hay oficio hecho para tener una charla con la gente del IPRODA y obviamente lo que voy a pedir, este primer paso es importante para clarificar también desde el otro lado qué sucedió, porque esto es esencial que usted entienda,
vecina, Marta, y su acompañante en este caso, de que la Defensoría actúa en función de generar siempre, primeramente, un espacio para que nos podamos sentar y poder entender, tanto de un lado como del otro, qué es lo que está sucediendo. Y obviamente dentro del marco de las normas, tratar de encontrar una solución que sea, digamos, beneficiosa para todas las partes. Pero yo siempre digo, dentro del marco de las normas, lo cual nos empieza a poner a nosotros como ciudadanos de otra característica, donde empezamos a entender las leyes, empezar a entender y ponerlas en práctica, en función de todo, ¿no? Porque lo que buscamos siempre nosotros es el equilibrio. Sí, quiero contarles que somos más o menos 150 vecinos autoconvocados. Tuvimos en un momento como para llamar la atención, como para decir, bueno, acá estamos los vecinos autoconvocados. Salimos a la avenida López y Planes, porque este parque, parte del parque de la cancha de fútbol está sobre la avenida López y Planes, a pasos de la avenida Eva Perón. Y salimos a manifestarnos los vecinos. ¿Y qué es lo que sentimos los vecinos? Ahí vino la policía, nos dijo de que por esta pandemia no podemos manifestarnos, así que bueno, nos fuimos cada uno a nuestra casa. Pero ¿qué sentimos? Que en este tiempo donde los ciudadanos no pueden salir a la calle, ¿por qué? Por el que estamos en la pandemia, aprovechan la oportunidad para hacer estas cosas que están haciendo. Esa es la indignación que tuvimos los vecinos. Otra de las cosas, nadie nos consultó a los vecinos, ninguna persona comunicó, simplemente vimos que vinieron, que cercaron primero con alambre de púa y luego sacaron los alambres de púa y pusieron las medias sombras y vimos cómo sacaron los juegos infantiles que colocó la Municipalidad de Posadas. ¿Qué nos indignó? Que hicieron pozos a propósito en la cancha de fútbol, sin ningún motivo para que nadie entre a jugar. Entonces, sin explicación, para mí eso es una usurpación, para mí eso es una agresión al barrio. Yo que vivo enfrente me sentí como atropellada en un espacio donde se criaron mis hijos jugando. Mis hijos son grandes, yo soy una mujer mayor, donde cuando mis nietos me vienen a visitar, cruzamos al frente para jugar. ¿Qué sentí? Sentí como vecina como que nos están quitando algo que nos pertenece. Y a eso estamos luchando como vecinos. Sentimos que eso nos pertenece como vecinos, como espacio verde, como lugar donde se hace deporte porque juegan al fútbol y donde hay árboles, donde tomamos fresco, donde el vendedor ambulante llega y descansa, donde la gente que junta cosas de la calle llega y es un solaz. Tienen que ir a ver, es un lugar hermoso. Y los vecinos plantamos los árboles en esa zona. Una de esas fui yo. Por lo tanto, por eso pongo mi cara y firmé los papeles y digo, no quiero que se construya nada en ese espacio verde que decimos que nos pertenece. Bueno, la verdad, Marta, un gusto conocerte y tratarte así, abiertamente de cara a la sociedad, creo que es importante. Y quiero agradecerte también a tus acompañantes. Los tiempos son un poco tiranos, pero está planteado el escenario. Esto es importante, ¿no? Bien. Quiero decirte que están convocados, no sé qué día, pero sé que están convocados para tener una charla primeramente con el IPRODAC. Voy a pedir lo mismo, que se respeten las normas sanitarias en las reuniones. Obviamente en el marco de la pandemia es complejo, pero básicamente ideas claras. Tratemos de encontrar en el marco de las normas soluciones. Se puede. Sí, quiero acotar algo. Nosotros creemos en la palabra del ingeniero Santiago Ros. Él se comprometió con nuestro barrio, que ese espacio era un espacio para que haya recreación. Por lo tanto, yo creo que ese acuerdo que se firmó en el 2006 es su palabra. Y yo creo en la palabra del ingeniero. ¿Para qué? Para que se cumpla que ese parque es nuestro espacio verde. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, Marta. Seguiremos charlando. Esto recién empieza.
Así Gracias, que bueno, gracias. está planteado el escenario, creo que ellos van a tener la posibilidad de dialogar, el IPRODA con ellos, veremos de qué manera encontramos una solución, creo en las normas fehacientemente y la responsabilidad que eso implica para nosotros, ¿no? Nosotros somos una instancia de diálogo y mediación permanente y lo vamos a hacer obviamente con la Carta Orgánica y, como digo yo, la ordenanza y las leyes que indican qué está bien y qué está mal, ¿no? Qué se debe o no se debe hacer. Pasamos al momento que me encanta, ¿no? Que es la sala del adulto mayor. Una instancia que particularmente me encanta. Hay una presentación, sí. Vamos a invitar a dos personas, Patricia, importantes de este escenario, que Alejandro Mirabet, que fue el creador de este nombre, que ganó la apuesta fuertemente. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día Alberto. Un placer estar nuevamente en el programa, gracias por la mención. No fuiste pero el bueno, primero. La sala del adulto mayor está perfecta. Claro, no fuiste el primero entrevistado en la sala de adulto mayor, pero no estás muy lejos. Creo que sos el quinto o el sexto en la sala del adulto mayor. Así que bienvenido y obviamente de manera muy importante para nosotros, porque lo dije recién y lo voy a sostener. Se sostuvo tu propuesta, digamos, del nombre del espacio, que se llame la sala del adulto mayor, obviamente aludiendo siempre a la prioridad que tiene para nosotros de la Defensoría del Pueblo, para ustedes que están trabajando fuertemente en todo lo que es este contexto social y dándole la prioridad como corresponde, la sala. Porque yo propuse el rincón, digamos, y ligué por todos lados. El rincón del adulto mayor, pero lo hice también queriendo marcar de manera suspicaz el lugar donde no tienen que estar. Estamos también en contacto con la licenciada en periodismo y maestrando de Derechos a la Vejez, Mirta Blanchard. Miriam Blanchard. ¿Qué tal? Buen día. Es de Corrientes, ¿no? Sí, así es. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Alberto. La verdad que es para mí un verdadero placer poder estar en comunicación con ustedes. Un saludo muy grande a Alejandro, que venimos compartiendo esta pasión hace tantos años y venimos también trabajando en el empoderamiento de las personas mayores con muchísima responsabilidad, que es lo que se necesita desde los medios de comunicación. Alejandro, algo destacable que me pareció fundamental. Miriam, ellos crean un programa, de hecho vos lo estás viendo, pero quizás para comentarle al público, en el marco de una ley que nosotros también hemos pedido la adhesión a nivel municipal y a nivel provincial, estamos fuertemente abogando y desde la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos y garantías constitucionales y sobre todo derechos donde se vulneran, y sabemos perfectamente muchas veces los derechos colectivos y sobre todo en esta particularidad, ¿no? Ellos trabajan en el marco de esa ley y la difusión, tengo entendido, ¿es así, Miriam? Sí, así es. Mirá, nosotros empezamos nuestro proyecto de comunicación mucho antes de que se sancionara la adhesión a la ley 27.360, pero una vez que sale la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, nosotros nos aferramos a ella y a partir de esta ley nosotros vamos encuadrando todo nuestro trabajo. Y hoy por hoy decimos esto, ¿no? Que trabajamos en la difusión de los contenidos de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Argentina está adherida, Chaco se ha adherido, lamentablemente Corrientes está en la misma situación que ustedes, esperando ser adherida. No sé si ustedes tienen algún proyecto presentado al respecto. Sí, nosotros pedimos la adhesión a nivel municipal y a nivel provincial, se está trabajando, están en comisión, o sea, todavía tenemos un camino por recorrer, pero es importante también que el posadeño, que el misionero, a través de este programa y a través de los actores centrales, ahí lo tenemos a Alejandro Miraver, que es el digamos, del Consejo, el adulto mayor de la provincia, o sea, estamos un poco entre todos, de alguna manera, empezando a ver cómo articulamos esta maquinaria y que es necesaria porque es esencial, porque para nosotros es importante recuperar derechos, porque jubilarse es perder derechos, así interpretamos las cosas, pero siempre
Alejandro, al cual le voy a dar la palabra, porque creo que es importante para nosotros él, que es una figura que nos ha dado mucho. A mí me dijo algo que es importante, y yo lo tengo presente siempre, que es algo de que él no cree en la institucionalización del adulto mayor. Yo tampoco creo. O sea, creo que la familia debe ser el punto donde debemos tratar de contenernos a todos y trabajar para eso. Y esta ley apunta a eso. ¿Es así, Alejandro? Tal cual. Yo quisiera referirme un minuto a una cuestión muy importante y trascendente que marcó Miriam. Ella, desde Corrientes, Cecilia Lorenzo de Córdoba, y quien les habla, son los 3 únicos periodistas del interior dedicados a la promoción de los derechos del adulto mayor. En líneas generales, los medios de difusión de la ciudad de Buenos Aires, que son los referentes nacionales, digamos, se ocupan de aspectos previsionales, claro, fundamentalmente. Y después, cuando es noticia, un adulto mayor, el que es calificado, estereotipando, discriminando de diversas maneras. Por ejemplo, hace muy poquito sucedió el episodio que un hombre asaltado o asesinó al asaltante, cometió un homicidio. Pocos recuerdan el nombre del señor. Hablan del jubilado. Cuando hablamos del jubilado, todos se refieren al jubilado que persiguió y mató al asaltante. En realidad el señor se llama Ríos. Esta estigmatización y definición de las personas por determinada condición que se le ocurre, porque en realidad cualquier persona mayor de 60 años para los medios es jubilado o es abuelo, otro concepto que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje, es porque nos está faltando léxico. Como bien decíamos en un reciente encuentro en el que también estuvo Miriam, estamos sin glosario, hay que aumentar la cantidad de palabras que tenemos que utilizar para definir las diversas situaciones en las que se encuentra un adulto mayor. Esta persona que está súper protegida hoy por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de los Adultos Mayores y que desafortunadamente no tiene esta extensión en todo el territorio provincial. Lo otro que referías, Alberto, en cuanto a las tareas que hay que hacer para que la Convención no sea letra muerta, sino que se convierta en la legislación adecuada, requiere un proceso de reestructuración de la legislación presente y de adecuación de la normativa y hacer un digesto del adulto mayor donde estén contempladas todas estas situaciones, incluso cuando un adulto mayor, y retomando lo que decía al principio, es judicializado. Hoy el adulto mayor que pasa por un proceso judicial como víctima o victimario, o en un proceso civil donde puede ser demandante o demandado, siempre va al final del expediente. Y la verdad es que el adulto mayor tiene muy poquito tiempo por delante. La resolución de su situación debe ser resuelta en el menor plazo posible y sobre todo, si es víctima o victimario, la condena tiene que salir cuanto antes y si está demandando a su favor, tiene que salir esta resolución cuanto antes. Estas son las cosas sobre las que hay que trabajar y mucho y es lo que naturalmente nos va a llevar un tiempo convencer a la clase política que es la responsable, porque tiene una particularidad la clase política, siempre lo digo, pareciera ser que el cargo público rejuvenece mágicamente. Entonces ven un funcionario que tiene más de 60 años y nos hablan a nosotros, los adultos mayores, como ustedes. Yo decía a un funcionario recientemente, ¿qué edad tenés? 64. Bueno, tenés que jugar para nuestro club, le decía, decididamente estás en nuestra categoría de más 60. A ver si se hacen cargo también de eso, porque el hecho de que sean designados en un cargo público no los rejuvenece. El DNI está marcando claramente dónde están posicionados y para qué tienen que trabajar para todos, pero pensando también que la vejez es futuro y que el futuro está marcado desde la niñez y habría que tener una visión gerontológica de la vida para entender que en el tramo final porque es inevitable, también hay derechos que proteger y también hay vida por delante. Una de las cosas que yo veía esencial, digamos, yo lo charlaba este fin de semana con mi madre, yo todos los domingos me voy a comer con ella, porque ella está sola con un tío mío, y bueno, yo todos los domingos me siento a comer con ella, siempre cuidando este tema de la pandemia, y estábamos hablando justamente de este tema, y una de las cosas que yo le decía a ella, lamentablemente, personas que tienen, ella ya tiene 80 años, va a cumplirse de 80, pero llegar a los 60 o 65 y ser un adulto mayor y ser un jubilado, como yo le decía, es pérdida de derechos. ¿Cómo ven ustedes que promocionan, trabajan de esta ley? Porque yo digo, ¿por qué es pérdida de derechos? Porque no puede acceder a un crédito, porque no puede una vivienda digna, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sos jubilado. Chao. Para el sistema estás afuera. ¿Cómo ven ustedes a raíz de esta normatización, digamos, probable?
Sabemos que estamos en una estancia todavía muy lejana para que esto se plasme, porque tampoco a mí me gusta mentirle a la sociedad, digamos. Yo, como defensor del pueblo, tengo la obligación de ir analizando las normas y viabilizando algún camino para que de alguna forma no se vulnere tanto derecho a la vez junta, ¿no? Porque obviamente esto es la jubilación es una ley nacional y acá estamos viendo se dé en algunos municipios o algunas provincias modificar algunas acciones. Creo que Río Negro, no me acuerdo, Santa Cruz fue una. No era Santa Cruz, Río Negro. Río Negro también tiene un avance importante con respecto a esta ley. ¿Cómo ven ustedes eso, digamos? ¿Es así? ¿Es recuperar? ¿Es buscar otro mecanismo? Porque yo, ¿qué es lo que quiero decirle a ustedes? Tener 65 años, la persona es activa toda su vida, es pasiva para los papeles. O sea, yo no veo digamos, somos activos con distintos niveles, quizás no nos movemos a 70 con velocidad, nos movemos yo lo veo, yo soy jugador de fútbol, toda mi vida jugué, sigo jugando, pero yo sé que pertenezco a los mayores, digamos, ya no juego con los pibes. ¿Por qué? Porque significativamente me van a limpiar en la primera de cambio. Tengo disminuido quizás la velocidad, pero yo no dejé de ser activo, sigo jugando al fútbol. Esta es la cuestión que me parece, digamos, importante contarle, o por lo menos si coincidimos en esta cuestión, ¿no? Le estoy diciendo a Miriam. Alberto, pensaba en lo que decías, ¿no? Yo creo que pasa por un nuevo contrato social que debemos tener, porque el problema es más allá de las leyes, porque ya todo lo que acabas de mencionar está garantizado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, digamos, o sea, la protección de la familia, la posibilidad de tener una vida activa, saludable, empoderada, eso está garantizado y nosotros estamos adheridos por ley. El punto es que tenemos una sociedad llena de prejuicios y con una mirada viejista hasta a esta etapa de la vida. O sea, vos fijate que todo lo que a nosotros nos ofrecen, desde las cremas, todo lo que nos ofrecen a las mujeres es anti-age. O sea, andá a hacerte un tratamiento oficial, todo lo que nos vendan a través de los medios, vamos a focalizarlo a lo que nosotros nos dedicamos, es a mantenerte joven, como si ese fuese el único valor, el único atributo positivo de una persona. Cuando nosotros como sociedad, y se vayan generando más espacios como este que estás ofreciendo, vamos a ir cambiando esa mirada. Y en eso nosotros, los medios de comunicación, el trabajo tan responsablemente que viene haciendo Alejandro hace más de 20 años, van contribuyendo a que la sociedad vaya teniendo una mirada positiva de esta etapa de la vida. Porque la manera de envejecer es diversa. Hay tantos viejos como personas. O sea, yo voy a tener mi manera de envejecer, vos y tus compañeros de piso van a tener una manera diferente de envejecer. Sin duda, vos que tenés una vida activa, llena de deporte, va a ser muy distinta a la mía, que mi único ejercicio es el de la cuchara, lamentablemente, y lo tengo que entrar a cambiar. O sea, son diferentes. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Y pasa también por empezar a trabajar con los niños, con los adolescentes, en algo que vos decías recién, Alejandro, el hecho de que todos somos personas envejecientes. Vos decías de una sociedad con una visión gerontológica. Nos tenemos que preparar para la vejez, para llegar de una manera, y de eso también habla la Convención, para llegar realmente de la mejor manera posible. Sin duda, uno siempre va a tener un achaque más, un achaque menos propio de la vida, pero tenemos que buscar que ese sea nuestro objetivo, ¿no? De tener una vida activa, insisto en esto, activa y saludable, y para eso debemos trabajarlo, pero hay que trabajarlo a nivel cultural. Esto tiene que formar parte de las currículas de los colegios. Los chicos tienen que aprender desde la primera infancia a ver a la vejez de otra manera, a verla de una manera positiva. Es mi opinión, ¿no? No, pero es una opinión coincidente plenamente. Creo que hay una política que, digamos, todavía no ha comprendido, o por lo menos la práctica política no ha internalizado este proceso que está
en la convención, pero tampoco hay una propuesta, porque no hay como que todavía no hay una mirada focalizada hacia la importancia que tiene, porque son miembros de la sociedad, porque lamentablemente a veces las cosas se evalúan en términos de votos, etcétera, 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 que lamentablemente excluye, y creo que es la primera tarea que tenemos nosotros, al menos yo, como defensor del pueblo, de ponerle un foco grandote, enorme, prenderlo y no apagarlo nunca, darle energía permanentemente. ¿Por qué? Porque si bien acá estoy de alguna manera cumpliendo un rol de comunicador, cosa que no lo soy porque fui electo, pero la Carta Orgánica me obliga también, por suerte tenemos una Carta Orgánica muy fuerte donde al defensor del pueblo le da ciertos atributos, entre ellos le obliga a la comunicación, a la opinión pública, esto es textual, de todas las acciones, y eso es importante. Entonces yo hago uso de eso que está atribuido ahí, y obviamente después me gusta poder hacerlo, y lo voy a hacer sin quitar espacio al periodista ni al comunicador social, ¿no? Desde mi lugar. Pero también está el otro rol, que es la de defensor del pueblo, de tratar desde el camino que sea y del lugar que sea, plasmar esta realidad, llamar a la reflexión a los sectores políticos, a los que tienen la facultad, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posada, la legislatura de la provincia, a nuestro diputado nacional, para que obviamente beneficien a todos los otros, las otras provincias. Creo que es importante llamar a la reflexión, la importancia que tiene. Nosotros hemos visto durante mucho tiempo acá que se organizaron en la Ciudad de Posada a través de los CAMP, creo que era que se llamaba. Yo fui invitado varias veces a participar, los clubes de abuelos municipales. Yo los veía tan activos, bailando, divirtiéndose. Quizás no tenga tanto que ver con lo que estamos planteando, ¿no? Pero ahí vos ves que es un sector activo 100%. Y, digamos, ¿por qué no seguir trabajando en esa dirección? O sea, lo que me interesa a mí como defensor del pueblo es decirle a los legisladores de mi provincia, de mi municipio, hay una ley, hay una convención, adecuar, ¿no? Sí. Yo, tomando una anécdota también ayer con mi mamá, por ejemplo, ella es una mujer que le gusta renovar, por ejemplo, sus electrodomésticos cada tanto. Y fuimos a ver el margen de la tarjeta de ella de crédito, y de 100.000 que tenía hasta el año pasado, que ella tenía 79, hoy que tiene 80, bajó a 25.000 pesos. Quería renovar, por ejemplo, un lavarropa, y va a tener que tener la colaboración nuestra, de los hijos, porque o si no va a tener que hacer un ahorro para poder ir a comprar un electrodoméstico que quizás está a 50.000 pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Limitando, digamos, en cuestiones cotidianas de la vida, ¿sí? De decir, bueno, quiero renovar mis muebles, quiero, no sé, pintar, hacer inversión en mi casa, y está totalmente limitado. Primero, por una jubilación que quizás no es la que debería estar cobrando, ¿sí? Y otro, en los medios de financiación. Entonces, es importante esto, el llamado, no solamente en temas de recreación, diversión, sino en el tema diario, económico. Y por el otro lado, defensor, quisiera hacerle una pregunta tanto a Miriam como a Alejandro, ¿no? Como representantes, digamos, de los medios de comunicación, el rol en la exhibición de los problemas que van surgiendo dentro de la sociedad, y que lo vivimos hace poco acá en Posadas, el rol de los medios de comunicación cuando se exhibe un caso de abandono, de negligencia, de maltrato. Son puntos extremos. Que vende. Esto te lo digo yo, no soy periodista, pero es lo que yo veo. Como un ciudadano común y corriente, me llama la atención cuando los familiares abandonan. Y esto también un poco trae, Patricia, creo que a la reflexión de lo que venimos haciendo, y Alejandro lo sabe muy bien, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene la familia. Porque si no, a nosotros nos tocaron casos donde detectamos que tanto el PAMI como todos los organismos del Estado a disposición pleno, pero hay familiares que directamente los abandona. Lo deja ahí, que el Estado se haga cargo, pero el Estado, imagínense haciéndose cargo casa por casa de todas las situaciones había y por haber. O sea, también la familia empieza a tener y a cobrar un rol de importancia. Y yo digo que son pasibles inclusive de un término jurídico que es abandono de personas, que es la que nosotros estamos trabajando fuertemente. Una sola cosita antes de darle paso a Miriam, es lo siguiente. Desafortunadamente los medios de difusión, los periodistas, que son los que hacen la difusión, tienen un conocimiento bastante escaso de la legislación
y se sensibilizan a la población con la situación. Primero que invaden la intimidad de la persona que está sufriendo esa situación, exponiendo con la crudeza del caso, porque bueno, eso, bien dijiste Alberto, vende, pero también puede motivar alguna reacción positiva en la sociedad, puede. Pero ¿qué pasa? El requerimiento inmediato es el Estado los abandona, los deja en esta situación. Y no consideran que la ley en realidad, como bien también lo remarcabas, obliga a los familiares a hacerse cargo de las situaciones. Esto es así, pero bueno, los colegas no tienen en cuenta esto y nunca van a buscar un poquitito el material necesario. ¿Por qué digo esta falencia? Miriam y Cecilia Lorenzo en Córdoba, y que les habla, además de nuestra actividad periodística profesional, que abarca otras áreas también, nos hemos especializado en esta temática. Siempre estamos trabajando, y está haciendo ahora un doctorado, nada menos, en la materia, y nosotros, yo en lo particular, trabajo en todo lo que tenga que ver con la capacitación gerontológica. El año pasado hicimos una actividad todo el año con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, de manera que tenemos que tener conocimiento del objeto de nuestro tratamiento. Bueno, esto no pasa, y los medios por lo general trabajan el tema del adulto mayor como cualquier otro tema, y no debe ser así. Muy por el contrario, ¿verdad, Miriam? Sí, totalmente de acuerdo con vos, Alejandro. Y así como se tiene cuidado para resguardar la identidad de un menor, así también, y se tiene todo, porque nosotros tenemos todo un protocolo a seguir cuando se trata de cubrir una noticia que tenga que ver con esté involucrado un menor. De la misma manera se debería trabajar con las personas mayores. Hay un vacío en ese sentido con respecto al mundo de los medios de comunicación, porque lamentablemente ustedes han tenido el caso, pero antes de eso, a nivel nacional, hemos tenido la exposición de las personas mayores que eran trasladadas desde un geriátrico, una residencia de larga estadía, a los centros donde iban a ser atendidos con el COVID, que les mostraban en primer plano el rostro, las condiciones en las que estaban, violando todos sus derechos. Y realmente esto es algo que también nosotros como medios de comunicación tenemos que hacer una autocrítica cuando nos salimos totalmente de la ética, porque esto, más allá del conocimiento que uno tenga o no sobre la convención, hay una cuestión de ética en el tratamiento de las noticias, ¿no? Así que realmente ese es un punto en el que tenemos que trabajar. Y después, como decía Alejandro recién, capacitarnos. Yo en cuanta charla tengo la oportunidad de participar, recomiendo que lean la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que esa es la primera aproximación para poder tratar los temas vinculados a las personas mayores de una manera seria y responsable. También si entran a buscar van a encontrar que el INADI hace bastante tiempo elaboró una guía para que tratemos la temática de las personas mayores de una manera, insisto, responsable. Así que material hay de sobra para poder leer y capacitarse y tener nociones básicas. Después, obviamente, si uno tiene un interés en desarrollar con mayor profundidad, irá a hacer algún tipo de capacitación especial como la que hemos hecho Alejandro, yo, María Cecilia y los demás que estamos en el tema, digamos, o que por lo menos nos ocupamos del tema. Bueno. Así que realmente esa para mí es la sugerencia. Hay ese vacío, insisto, en que debemos hacer los medios el mismo tratamiento, debemos tener el mismo tratamiento que se tiene al momento de abordar un caso vinculado a la niñez. Y no porque los adultos mayores se transformen en niños, tampoco quiero que interpreten eso. Claro. Bueno, la verdad que muy, muy importante esta aclaración y esta moción que está poniendo Miriam, porque todos tenemos que trabajar hacia una legislación local, ¿no? Municipal y provincial, y es importante porque ella está poniendo algo que para nosotros es interesante, porque en la legislación local debería estar expresado también este punto, o sea, la identidad, reserva de identidad. Yo quiero agradecerle a los dos por el momento. Ustedes saben mejor que yo lo que significan los espacios en los medios, ¿no? Y bueno, dejar abierto el debate. Seguramente vamos a tener otra oportunidad, que lo vamos a ir, ya Alejandro es parte de la familia, digamos, y también Miriam ahora
con más razón, porque obviamente quizás es importante que podamos desde distintas provincias ir marcando las acciones, que es lo que realmente cambia o no una realidad. Todo depende del compromiso y también de poner luz y de poner, como yo digo, insistencia frente a un tema. Así que le agradezco a los dos la presencia. Gracias. Le dejo a Miriam el cierre. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Alejandro, como siempre, es un placer compartir con vos estos espacios que son sumamente enriquecedores, porque es vital que formen parte de la agenda de los medios. Si bien no sos periodista, Alberto, pero tenés un espacio de comunicación que llegás a miles de personas en Misiones y que vas generando conciencia. Escuchaba recién los diferentes casos que atienden desde la Defensoría, y eso también va generando una movilización dentro de la gente, y quizás alguna persona que en este momento tenga un problema similar a los que han planteado durante este programa se acerque a la Defensoría y diga: yo tengo derechos y los voy a hacer valer, y de eso se trata. Así que muchísimas gracias, sea cual fuera la edad que tenga, la persona tiene que empoderarse y hacer valer sus derechos, porque, bueno, tenemos que construir juntos una sociedad para todas las edades. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Al contrario, muchas gracias. Bueno, Miriam Chá, Alejandro Mirabet, Patricia Figueredo. Terminamos el programa de hoy, como siempre digo. Gracias por venir, gracias a los dos. Gracias. Como siempre digo, ¿no? Atrévase a soñar, acérquese a la Defensoría y empecemos un proceso juntos. Que tenga buena jornada. Muchas gracias.